Ok, hello students. Como saben, les dejo em, el PPT, ¿cierto? De la clase que tuvimos la semana pasada, de nuestra clase Meet. Se las dejo grabada por si tuvieron alguna duda o en caso de que haya alguno de ustedes que no se pudo conectar. Ok, recuerden que la unit es la number one and it is called What time is it? The objective is identify regular and irregular plural nouns. Ya les recuerdo que si bien estamos viendo la hora, ya en esta unidad también teníamos que aprender eh, todo lo relacionado a sustantivos, ya como pluralizarlos, ¿cierto? En inglés y obviamente identificar los que son regulares e irregulares. So we have what is a noun. Ya la primera pregunta que yo les hice ese día fue ¿qué es un sustantivo? ¿Cierto? Si bien muchos de ustedes tienen en su cabecita, lo que es un sustantivo, en inglés para que ustedes sepan se dice noun, sustantivo, ¿ok? Y podemos decir que a noun is a word that names a person, a thing, a place or an animal, ¿ok? Entonces el sustantivo en el fondo es una palabra que puede nombrar a una persona, a una cosa, un lugar o bien un animal. So for example we have, ya, si yo hablo de una person, podría decir woman, ya, una mujer, es una person. Also a teacher, ya, una profesora también es una persona. Ya, también yo podría aquí decir nombres de personas, ¿ok? I can say Marcela, Camilo, ¿ok? Todos esos nombres ya no son nombres sustantivos propios y son sustantivos. Then we have things, ya, maybe a car, ¿ok? Un auto. A cat, cuando hablamos de animal. Sun, ya, el sol también es un sustantivo común, porque es una thing. A pig, ya, como animal. A house, ya que envía place, ya, y ahí en el place puede ser cualquier lugar, pues school, cinema, ok, también ciudades, países, ok, United States, no sé, Valparaíso, ok, todos los lugares también sirven como sustantivos propios, ya, y en inglés también, pues ya son todos nouns. Then we have how to make plurals. ¿Cómo hacemos los plurales en inglés? Well, that's very easy. So plural nouns are words used to indicate more than one person, thing, place or animal. Ya recuerden que los sustantivos plurales son son palabras que son usadas para indicar que hay más de una, en este caso persona, cosa, lugar o animal. ¿Ya? Entonces, por lo general en español nosotros al pluralizar agregamos s, ¿cierto? En inglés pasa algo similar. So we have example flower, ¿ya? The plural form will be flowers. Ya yo agregué la s final, ¿ya? Entonces, one flower, two flowers, por ejemplo. So I can say he gives her a flower. Él le dio a ella una flor. Él le da a ella una flor, perdón. He gives her some flowers. Y después dice que él le da a ella algunas flores. ¿Ya? Cuando no sabemos la cantidad exacta podemos agregar el some, ¿ya? Que puede significar algunas o algunos. En este caso, algunas flores. ¿Ok? So we have one flower and here we have some flowers. Rules for making plurals. Ese día también yo les expliqué y les dije que para todo, sobre todo en inglés, hay muchas reglas gramaticales, ya para hacer los sustantivos plurales también. So, tenemos que tener en cuenta, in general, the plural of a noun is formed by adding s to the noun. Entonces, en general, ya la mayoría de las palabras le agrego s al sustantivo para transformarlo a plural, ya como en el español. Examples, ya y acá yo les puse una tabla con ejemplos. We can say car, cars, house, houses, book, books, bird, birds, pencil, pencils. Ya, si se fijan a todos estos sustantivos, yo les agregué una S final, ya, porque así se pluralizan. Ya, puedo decir one car, two cars. A house, no sé, a lot of houses, muchas casas. A book, many books. Un libro, muchos libros. A bird, two birds, ya, un pájaro, dos pájaros. One pencil, many pencils. Un lápiz, muchos lápices. Okay, then we have, however, when the noun ends in s, sh,
CH, X or Z, we add ES to the noun. Sin embargo, chiquillos, ya a pesar de que esa regla de agregar la S a la mayoría de las palabras es fácil, ¿cierto? Ya en inglés hay algunos sustantivos que tienen terminaciones distintas, ya por lo tanto no podemos agregarle solo una S. Ya es el caso de las palabras que terminan en S, SH, CH, X o Z. Ya, entonces a estas palabras ya no le agregamos S, sino que les agregamos ES. For example, tengo acá, por ejemplo, la palabra kiss, ya, que es beso. Ya, para decir besos en English, ya, como termina en S, le agrego ES, kisses. Ya, he threw me kisses. Ya me lanzó besos. ¿Ok? Wish, un deseo. Make a wish, haz un deseo, pide un deseo. Ya, wishes, deseos. Termina en SH, por lo tanto también lleva ES. Match, ya como un partido o fósforo, ya sirve para las dos cosas. También termina en CH, por lo tanto el plural es con ES. Match, matches. Fox, ya el animal o un zorro. Foxes, zorros. ¿Okay? Quiz, quizzes. Ya recuerden que quiz es como un control, ya como un pequeño test. Ya el plural también sería con ES, quizzes. Ya, y se está con asterisco, ya porque aquí abajito dice with words that end in Z, sometimes we add an extra Z to the plural form of the word, such as with the plural of quiz. Entonces hay palabras que terminan en Z, como quiz, y en este caso se le dobla la Z, ¿ya? Para después agregarle ES, ¿ya? Entonces eso es como una, no sé, un be careful, tengan cuidado con esa palabra porque hay que agregarle ES. ¿Ya? Y aquí además les puse un ejemplo, I have a box in my bedroom. Box también termina en X, por lo tanto también el plural es con ES. ¿Ya? Y tengo una caja en mi habitación. I have 3 boxes in my bedroom. ¿Ok? Y después cambia de una caja, recuerden que la es un o una, a 3 cajas en mi habitación. Y ahí está pluralizado el sustantivo boxes. ¿Ok? Box, de box a boxes. Then we have, when the noun ends in a vowel plus Y, we add S to the noun. Hay muchos sustantivos en inglés, chiquillos, que terminan en Y, ¿ya? Por ejemplo, estos que están acá. Boy, holiday, key, and guy. Si se fijan, estas palabras que yo puse acá, claro, terminan en Y, pero antes del Y, si ustedes se fijan, tienen una vowel. ¿Ya? Una vowel, para los que no saben, son estas letritas que están acá. La O, la A, la E y la U. ¿Ya? Que yo sé que ustedes ya tienen en la cabecita lo que es una vocal. Entonces, cuando termina en Y, pero antes del Y viene una vocal, ya, yo le voy a agregar S. Así de simple, no cambio nada. The boy, niño, cambia a boys, niños. The holiday, cambia a holidays. Recuerden que esto es feriado o vacaciones, ¿ya? Key, cambio a keys, ¿ya? Llave, llaves. The guy, cambió a guys, ¿ya? Acá lo mismo, terminaba en Y, lo cambié a UIS, ¿cierto? UYS, perdón. Ahora, ¿qué pasa con when the nouns ends in a consonant plus Y? Ya, también en inglés hay sustantivos que terminan en Y, pero anteriormente a la Y ya no tienen una vocal como el anterior, sino que tienen una consonante. Les recuerdo que las consonantes, chiquillos, son todas las letras del alfabeto excepto las vocales, ya A, E, I, O, U. ¿Ya? Así es que en este caso lo que vamos a hacer es remover la Y, we remove Y and add IES to the noun. La sacamos, ¿cierto? Y esa Y la transformamos a una I. Ya la reemplazamos por una I con puntito, una I latina, y después agregamos ES, ¿ya? Entonces quedaría así, por ejemplo. Tengo singular party, ¿ya? Fiesta, parties, ¿ya? Si se fijan, le quité la Y y la intercambié por una I latina y después la E y la S. ¿Ya? One party, many parties, muchas fiestas. Lady, ya una lady, una señorita, ladies, ya señoritas. Story, una historia, stories, historias, ¿ok? Nanny, ya una nana, una niñera, nannies, también cambia ahí de Y a IS. City, cities, ¿cierto? De ciudad, ciudades. ¿Ya? Entonces, esa es la regla que tiene que ver con la Y.
Ya, recuerden que guy, acá esta palabra, no sé si saben el significado, puede ser chicos o chicas. Ya, por lo general cuando uno se refiere a un grupo de gente, ya, sobre todo con jovencitos como ustedes, uno dice, hey guys, ya, hey chicos, ya, cuando uno les quiere hablar. So, then we have, if the noun ends in F or FE, we remove the FFE and add VES to the noun. En el caso de algunos sustantivos en inglés que terminan en F o en FE, vamos a removerla, las vamos a quitar esta F o FE y agregamos la VES. Ya, en el caso, por ejemplo, de life, vida, ¿cierto? Que es una palabra bien, bien común, ¿cierto? En inglés. Acá tenemos que remover la FE, ya, de life, y la cambiamos por VES, ¿cierto? Entonces, ahí esta palabra cambia de life, ya, a lives, ¿cierto? Entonces, después tengo leaf, ya que es una hojita de árbol, singular, una sola, one leaf, cambia nuevamente, ya borro la F y le agrego VES a leaves, ¿ya? The tree has many leaves, el árbol tiene muchas hojas. Thief, un thief es un ladrón, ¿ok? También termina en F, ya por lo tanto se la borro y le agrego al pluralizarlo VES. The thief cambia a thieves, ¿ok? Wife, ya una wife es una esposa, ya una esposa, me refiero a una persona que está casada con su marido, ¿cierto? Sería la wife. Y también el plural sería wives, o sea, elimino FE y le agrego VES, ¿ya? La única forma, chiquillos, de aprenderse estas reglas es lamentablemente de memoria ya y leyendo, reconociendo estas palabras, tal vez, no sé cómo están llevando su cuaderno, si es que están escribiendo, yo sé que es harto, si las están imprimiendo o las tienen en su computadora en carpeta, ya, pero en el fondo que le vayan leyendo el PPT y vayan identificando las palabras y si no las conocen, anotando el significado, ya yo por lo general digo siempre todo el vocabulario. Then we have some exceptions. Ya siempre, en algunas ocasiones en las reglas gramaticales existen excepciones. Tengo el caso de roof, ya que es techo. El plural, no, como termina en F, no cambia BS, sino que le agrego solo S. The roof cambia roofs. Cliff, que es un acantilado, cambia cliffs. Ya, también no cumple la regla y le agrego solo S. Chief cambia chiefs. Ya, esto es un jefe, un chief. Ya, el plural sería con S, chiefs. No tengo que borrar ni agregar nada. Belief, que es una creencia también. Creencias, beliefs. Y chef, ya todos saben lo que es un chef. Cambia chefs, ¿cierto? Con S también. No cambio nada más. Después dice, if the noun ends in a consonant plus O, we normally add ES, okay, to the noun. Ya, en el caso de los sustantivos que terminan en la letra O, por ejemplo, tomato, potato, echo, hero, ya todas terminan en O, ya por lo general también se le agrega ES, ya, entonces tomato, para hablar de más de un tomate digo tomatoes, I love tomatoes, ya, potato, lo mismo, papa, potatoes, ya papas, más de una, o patatas, echo, ya echo es eco, ya el sonido eco, echoes, ya lo mismo, ahí también cambia después de la O a ES. Y hero, ya todos saben lo que es un hero, ¿cierto? Un héroe, cambia heroes, ya héroes, ya también ES al final. También acá hay exceptions, ya tengo la palabra piano, si bien termina en O, ya no cumple la regla y no puedo agregarle ES, entonces solo le agrego S al pluralizarla. Piano, pianos, halo, halos, ya el halo es la aureola que tienen los angelitos arribita en la cabeza, ya. Photo, photos, ya, foto, fotos. Y la palabra volcano has two correct forms of plural, ya, tiene dos formas correctas de pluralizarla. Puede ser volcanoes con S o volcanoes, ya con ES al final. Ya, ambas están correctas. There are a number of nouns that don't follow these rules, ya. There are irregulars and you need to learn them individually because they don't normally have an S on the end. Ya, íbamos súper bien, ¿cierto? Pero lamentablemente hay palabras
en inglés, ¿cierto? Que no siguen ninguna de estas reglas. No terminan en o, ya no cumplen ninguna de las reglas que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, estas palabras son llamadas sustantivos irregulares. Ya por lo mismo, son irregulares, no llevan S ni llevan ES. ¿Ya? Entonces, estas palabras tienen una forma distinta. En el fondo, aquí hay que aprenderlas de memoria. Ya, yo sé que a lo mejor ya la conocen algunas, ya sabían que sus plurales cambiaban, pero no está mal recordársela. For example, we have man, hombre, uno solo. Ya, el plural es men. Si se fijan, cambié la A por una E. Entonces, hombre, hombres. ¿Ok? No es que yo aquí le agregue una S, eso está malo. O a este men le agrego una S. No, malo. Gramaticalmente incorrecto. Woman, mujer, mujeres, women. Ya, lo mismo, no puedo agregarle S ya a la palabra woman o women. Ya, tiene un plural irregular y cambia. Child, ya, yo sé que esta palabra la conocen. Child, recuerden que es niño o hijo. Sirve de las dos formas. Ya cuando hablo de hijos e hijas, digo children. Ya no sé, tengo 5 hijos. I have 5 children. Ya, porque si fueran puros varones, podría decir I have five sons. O si son puras niñas, I have 5 daughters, 5 hijas. Pero en general, cuando hablo de hijos e hijas, digo children. ¿Ya? Y obviamente también se refiere a niños. ¿Ya? Podría decir que yo tengo, no sé, 20 estudiantes, 20 niños en la sala. ¿Ya? I have 20 children in the classroom, por ejemplo. Entonces, de child, niño, uno solo, o niña, ya tiene ambos significados, cambia a children. Si se fijan, no cumple ninguna regla, ¿ya? Entonces, estos serían plurales irregulares. Then we have foot, ¿ya? Esto es pie, solo uno, un pie. Recuerden la palabra fútbol, balón, pie, ¿ya? Foot con 2 O es uno, singular. Y feet, cuando quiero decir tengo 2 pies, ¿ya? I have 2 feet, no le agrego S, ¿ya? O sea, de 2 O cambia a 2 E. Pasa lo mismo con tooth, que es diente, ¿ya? One tooth, many teeth, muchos dientes. I brush my teeth every day. Me lavo los dientes todos los días. Uso esta palabra de acá, teeth. Goose, pasa lo mismo, ¿ya? Si se fijan, todas estas palabritas, foot, tooth, en goose, ya tienen doble O cuando es singular. Ya, yo lo asocio así, ustedes pueden asociarlo con otra cosa. Uno siempre va buscando la mejor forma de aprender y de recordar, ¿cierto? De mejor manera las palabras. Ya, entonces yo lo asocio así. Tengo foot, tooth en goose, ya, y la forma singular es que tienen dos O. Ya, entonces de goose pasa a geese, ya. Entonces, recuerden que esto es ganso, ¿ya? Ganso, gansos. Y por último les quise poner mouse, que yo sé que ustedes saben que mouse es un ratón, el animal, ¿cierto? También el del computador se llama mouse. Uno solo. Ahora, si yo quiero decir que vi 3 ratones, ya yo no digo I saw 3 mouses. Eso está malo, no lleva S. Yo digo I saw 3 mice. Ya cambia de mouse a mice. Así es que estas palabras son un desafío para ustedes si es que no las conocían, para que se vayan familiarizando con ellas, se las aprendan, anótenlas en una cartulina, péguenlas en la pieza, en el escritorio. La mejor forma que ustedes tengan para aprender, pues a lo mejor es leyendo, a lo mejor es dibujando lo que sale aquí. Ya ustedes vean la mejor manera, chiquillos, ya para que puedan aprenderlas. Y acá hay un ejemplo, dice, there is a child in the park, hay un niño en el parque. O podría decir, there are many children in the park. Si se fijan, obviamente acá, como estoy usando verbo to be, hay un niño, ya este is me indica uno, y el are obviamente me está indicando que hay más de uno, hay muchos niños en el parque. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado también cuando usamos verbo to be de ponerle, cambiarlo a plural si es necesario, ¿ya? Then we have, there are some nouns in English that are the same in the singular and in the plural, ¿ya? O sea, hay palabras en inglés que no tengo que agregarles S, funcionan igual en singular y plural, pero cambian según contexto, ¿ya? Por ejemplo, fish es igual en singular y en plural, fish and fish, ¿ya? Pez, ¿cierto? Pez, peces. Sheep and sheep, ¿ya? Oveja, oveja. Deer and deer, ¿ya? Pasa lo mismo con la palabra deer, ¿ya? También de singular a plural es la misma palabra, ¿ya? Recuerden que deer es un venado. Then we have moose, lo mismo, one moose, two moose, ya no le agrego S,
ya es un alce, también es singular, perdón, es la misma palabra en singular y en plural. Aircraft, en aircraft, una aeronave, lo mismo, no tiene plural, o sea, no tiene S, perdón, no es que no tenga plural, sino que no se le agrega S, ya, one aircraft, two aircraft. Entonces, el contexto es el que ayuda acá, porque te va a decir, pero a mí, ¿cómo yo voy a saber cuando estoy hablando de más de una, o si es solo una o uno? Por el contexto. Yo puedo decir, I can see a sheep in the field. Puedo ver una oveja en el campo. O también podría decir, I can see 10 sheep in the field. Puedo ver 10 ovejas en el campo. Si se fijan, ya solamente lo que me está indicando, ay, sorry, anda mi gata por acá, me molestó, sorry. Me voy a apurar. Ay, había avanzado harto, so sorry. Los que tienen gatos van a entender lo que estoy diciendo porque no respetan espacio personal ni nada. Piensan que todo es de ellos y se pasea por arriba de mi computador. Ya, como si fuese de ella. Eh, entonces, no, ya pasé esta, la siguiente. Aquí está. Ya, entonces, les decía, depende mucho del contexto, ¿ya? Entonces, si yo voy a poner el número, obviamente ya estoy indicando que sheep está en plural, ¿ya? I can see 10 sheep in the field. Veo 10 ovejas en el campo, ¿ya? Entonces, así se van diferenciando estas palabras que pueden ser singulares y plurales y se escriben de la misma manera. Sometimes you will hear the word fishes, ¿ya? Especially in songs. Hay veces, chiquillos, que van a ver estas palabras, sobre todo la palabra fish, con ES, tal vez en una canción, ya, sobre todo en lenguaje informal. Pero se puede usar claramente, pero gramaticalmente está incorrecto, ya, eso es lo que dice acá. Though it is grammatically incorrect, ya, entonces no es que se pueda usar así. Sí, claramente lo usan en lenguaje coloquial, pero no es correcto, ya, lo correcto es decir fish, fish, ya, one fish and five fish, ya, eso, chiquillos. Luego sigo, ya tengo if the noun ends in is, we change it to es, ya. Entonces, por lo general, las palabras que terminan en is, chiquillo, es raro, pero el plural cambia a es. Y por lo general estas palabras dice que they usually have a Greek root, que tienen un origen griego. Ya por eso tienen no sé, tan particular, esta forma tan particular de agregar plural. Si se fijan, tengo análisis, ¿ya? Y termina en es el singular, basis también en crisis, ¿ya? Y el plural sería con es, ¿ya? Acá en los sonidos yo quería dejarles un link para que puedan revisar los sonidos. Entonces voy a ver, no sé si logran escuchar desde acá, no creo. Déjenme un segundito, porque si me salgo ahí, no tiene acá para... Quería ponerlo desde mi teléfono, pero no me da la opción de escuchar. Análisis. Claro, análisis, el singular, y análisis. Es muy leve la diferencia. Entonces se los voy a dejar en un link en Classroom, ¿ya? Lo mismo pasa con bases, ya tengo bases en singular, ¿cierto? No sé si logran escuchar. Voy a darle más volumen. Basis. Bases, ¿ya? Y la forma plural, ya que es muy similar. No me sale tampoco el sonido, ya, pero en el fondo es muy similar, basis, ya, son igual. Entonces les voy a dejar el link. Y lo mismo pasa con la última que es crisis. Crisis. Crisis, se fijan. Y no sé si me saldrá, por lo general no sale el sonido de en plural cuando lo busco en el diccionario, claro, no sale. Ya, el plural no sale, pero se los voy a dejar porque el sonido es muy similar. Crisis, ya. Sí, es muy similar. Crisis y este es más largo. Crisis. Así que les voy a buscar y se los voy a dejar en un link aquí en Classroom, ¿ya? Y la otra que, if the noun ends in US, we change it to I. Hay palabras que terminan en US, ¿ya? Y ahí cambiamos el plural a I,
Ya, words that end in US usually have a Latin root. Estas palabras que terminan en US tienen un origen latín. Ya, entonces estas también tienen, miren, es muy distinto la forma plural. Ya, por ejemplo, la palabra cactus, ya, está en singular. Cactus, estoy hablando solo de uno, ya. cactus, Cactus, ya. Y el plural se dice, se escribe cacti y se dice cacti. Ya, no sé si acá me saldrá, déjenme buscar. No, no me sale el sonido, pero también se los voy a dejar. Ya, pasa lo mismo con la segunda palabra, ya, que también termina en US, ¿cierto? Y se cambia ahí el plural, ¿ya? Esto es un fungus, fungus, que es un hongo, ¿ya? Un tipo de hongo. Y no sé si me saldrá el plural, déjenme ver. Debe ser como fungi o fungi. Sí, fungi, fungi. Ya, no, no me sale el sonido, también se los voy a dejar. Lo mismo pasa con stimulus, ¿ya? Y tampoco me imagino que sale en la forma singular, pero se los voy a buscar, chiquillos, para que ustedes puedan escuchar ya la diferencia que hay de sonido ya entre singular y plural. Entonces, claro, stimulus, stimuli, todas terminan como en I. Syllabus, syllabi. Ya, así es que se las voy a dejar para que no lo olviden porque son palabras bien raras, pero no está de mal aprenderlas. Entonces recuerden, cactus, only one, cacti, ya, two. I have two cacti, ya, tengo dos cactus. I have two cacti. Hay exceptions, obviamente, octopus, ya, el pulpo, octopuses, ya, este termina en ES, ya, no es que lo cambie ahí porque no tiene origen en latín, ya, sino que tiene origen griego. Lo mismo pasa con la palabra walrus, creo que la dije bien. También, ¿cierto? Viene del griego y no del latín, ¿cierto? Y también sería walruses, ya que es una morsal walrus. Y eso, lo último son los links que yo les dejé ese día, ya así que también se los voy a dejar acá para que puedan hacerlos porque el segundo no, creo que no alcanzamos a hacer. Ya más la actividad que voy a tratar de que sea lo más reducida posible para que tampoco estén, no se demoren tanto en hacerla y en el fondo lo más importante acá es aprender. Ya yo ese día yo sé que varios lo hicieron, se equivocaban, pero la idea es seguir practicando y sí, pues es difícil porque hay que ver el contexto. Ya yo sé que tampoco estoy ahí cerca para ayudarlos, pero yo creo que el video les va a servir harto. Ya espero les pueda servir, los pueda apoyar. Lo que necesiten me escriben, chiquillos. Estamos al habla. Ya un abrazo. Take care and see you. Nos vemos la próxima semana, ya en la clase online. Ya. Bye bye and take care.